Bueno, acá en este video vamos a hablar de la continuidad. Entonces, en una función de varias variables, ¿no? Empecemos acá por una función de dos variables. Tenemos que f es una función continua en el punto AB. Si cumple que f de AB está definida, o sea, son las tres condiciones que también se ven en el cálculo de una variable, que son, la primera, que f de AB debe estar definida. La segunda, que el límite debe existir. El límite cuando xy tiende a b de la función debe existir. Y la tercera, que el límite debe ser igual a o sea, que la primera y la segunda deben ser iguales, que el límite debe ser igual a f de AB, ¿sí? Entonces, que estas dos deben ser iguales. Entonces, esa es la definición de continuidad. Pero vamos a mirar aquí también unos teoremas que nos sirven para mirar esto cuando la función es continua. Entonces, el primero tenemos que si tengo que dos funciones son continuas en AB, entonces las siguientes funciones son continuas en AB. La suma o la resta, el producto de las dos funciones, el cociente, el cociente teniendo en cuenta que el denominador en AB debe ser diferente de 0. El segundo teorema dice que si G es continua en AB, o sea, ese teorema es para las funciones compuestas, si G es continua en AB y F es continua en G de AB, entonces la compuesta es continua en AB. Acuérdense que la compuesta es aquí tenemos G y aquí tenemos F compuesto G. Entonces va, y estos son los puntos AB, ¿sí? Entonces, si G es continua en AB y F es continua en G de AB, entonces F compuesto G es continua en AB. Y la tercera, que es muy importante, es cuando me piden dónde una función es continua. Y entonces, si son funciones como estas que tenemos acá, pues son continuas en su dominio. Las funciones polinomiales, racionales, raíces, trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas. Vamos a hacer ahora unos ejemplos de continuidad. Bueno, entonces vamos a mirar acá este ejercicio. Dice, determinar si f es continua en 0, 0, y esta es la función, ¿sí? Pues primero que todo, esta función, el dominio de esa función, podríamos decir que es todo R2, ¿no? Porque el único punto que no puedo reemplazar acá es el 0, 0. Pero resulta que ese punto está definido acá, que es 0 para 0 cuando x es igual a 0. Entonces, quiere decir que cogemos todo R2. Entonces, me dice, determine si la función es continua en 0, 0. Entonces, primero, vamos a mirar a qué es igual f de 0, 0. Entonces, cuando el punto es 0, 0, la función me da 0. Entonces, listo, f de 0, 0 es 0. Segundo, vamos a hallar el límite cuando xy tiende a 0, 0. Y esta sería la función. Entonces tenemos la función 2x a la 2 más 2y a la 2. ¿Sí? Esa sería la función. ¿Sí? Porque cuando xy tiende a 0, 0, sería diferente de 0, 0, ¿cierto? Porque se está acercando al punto 0, 0, pero no llega a 0, 0. Y entonces la función que le corresponde cuando el punto es diferente de 0, 0 es esta función, es esta expresión. Esta expresión sería para reemplazar ahí xy cuando es diferente de 0, 0. Y aquí me dice, cuando yo hallo el límite es cuando xy se acerca a 0, 0, más no es 0, 0. Entonces, por eso esta sería la expresión. ¿Y cómo hallamos ese límite? Entonces, ya sabemos, ya vimos en otro video, que podemos utilizar ahí, en ese caso podemos utilizar las coordenadas polares. Entonces vamos a utilizar coordenadas polares. Miramos a ver, x es r coseno teta, y a la 2 es r a la 2 seno cuadrado de teta, y abajo tendríamos sacando factor común 2, y me queda x a la 2 más y a la 2, entonces quedaría 2r a la 2. ¿Sí? Y entonces ese límite r a la 2 con r a la 2 se cancelaría, me quedaría el límite
cuando R tiende a 0, de R coseno teta por seno cuadrado de teta sobre 2. Pero cuando R se acerca a 0, esto me daría 0, ¿cierto? Porque esta R sería acercarse a 0. Y yo multiplico por un número cercano a 0, esto me da 0. Entonces el límite es 0 y la función en 0, 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se cumple la tercera condición, que es el límite cuando XY tiende a 0, 0 es igual a f de 0, 0. Entonces, ¿cómo se cumple? Podemos decir que f es continua en 0, 0. Entonces, esa es entonces una forma de mostrar cuándo es continua en un punto. Tenemos otro ejercicio acá que me dicen que ¿dónde es continuo? ¿Dónde es continua la función f de xy igual a y a la 2 por e a la 2 sobre xy? ¿Dónde es continua esa función? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esta función, ¿cierto? Es una combinación, es un producto de dos funciones, de una polinomial, o sea, o una potencia, por una exponencial. Y entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a los teoremas que vimos, a los tres teoremas, porque inclusive aquí podemos hablar de la función compuesta, de acuerdo a los tres teoremas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si me preguntan que dónde es continua esa función, entonces prácticamente lo que me están diciendo es que hay el dominio de esa función, la función es continua en su dominio, ¿sí? Mire que esta función sí es una combinación de una exponencial y un polinomio, no es una función a trozos como esta. Como es una función a trozos, nos toca hacerlo de esta forma. Podría haber sido, si este fuera número, si este número no hubiera sido 0, si no hubiera sido, por ejemplo, 1 o 2 diferente de 0, miren que aquí la función entonces no hubiera sido continua. Sin embargo, el dominio era todo R2. ¿Sí? Si aquí le cambio el número, de todas formas el dominio sigue siendo R2, pero no hubiera sido continuo. Entonces, esta función como es a trozos, no podemos decir que es continua en su dominio. En cambio, esta función no es a trozos. Es una combinación de una exponencial y una potencia. Entonces, es continua en su dominio de acuerdo a los teoremas que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, f es continua en su dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hallar el dominio. Entonces, el dominio de la función serían los xy que pertenecen a R2, tal que qué. Y el dominio en este caso es simplemente que x por y debe ser diferente de 0. X por y debe ser diferente de 0. Ese sería el dominio. Porque aquí tengo e a la 2 sobre xy. Entonces esto no puede ser, ese producto no puede ser 0. Y entonces, cuando x por y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando x vale 0 o y vale 0. Y cuando nosotros hablamos de un dominio, acuérdense que los dominios siempre se representan gráficamente. Entonces, para que esto sea diferente de 0, x debe ser diferente de 0 y y debe ser diferente de 0. Y entonces, esos serían los ejes. Entonces, el dominio sería todo R2 menos los puntos que están sobre los ejes. Entonces, aquí, esto es el dominio, esto y esto, o sea, los cuatro cuadrantes, pero no tenemos los ejes. Entonces, ese es el dominio, luego la función es continua en ese dominio, en el dominio de la función. Vamos a mirar ahora este tercer ejercicio. Me dicen, determine si la función es continua en la región R. Entonces, esta es la función y me dan esta región, ¿no? Entonces, esta es la función. La función es x más y si x es mayor o igual a 2 y 0 si x es menor que 2.
y esta es la región. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer, a graficar cuál es la región. La región que me dicen, entonces, esa región es esta, una región circular. Entonces, de radio 1. Y esta es la región. Esa sería la región. No tomamos la línea, no la tomamos, ¿cierto? Entonces, hablamos, ¿por qué? Porque aquí dice menor que 1. Entonces, esta es la región. Entonces, vamos a analizar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar, en este caso, ¿qué pasa con los puntos A, B que están en esa región? O sea, si se cumple para ese punto A, B, si se cumplen las tres condiciones para que sea continuo. Entonces, ¿qué pasa si A, B está en esta región? Entonces, aquí es menos 1, aquí es menos 1 y aquí es 1. Si A, B está en esta región, es porque A es un número, A no es igual, entre menos 1 y 1. Y B es un número también entre menos 1 y 1, ¿cierto? Pero la función está definida es de acuerdo a donde está el valor de x, a como sea x, o sea, prácticamente a, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a mirar si la función, o sea, hagámonos esa pregunta. F es continua en AB, en este punto AB. Entonces, primero, ¿a qué es igual f de AB? Entonces, f de AB, resulta que aquí me dice que A es un número menor que 1. Y esa es la X prácticamente, ¿no? Entonces, A es menor que 1. Entonces, para los números menores que 2, la función me da 0 siempre. Y como A es menor que 1, pues se cumple. Entonces, eso me da 0. Listo. Segundo, el límite cuando XY tiende a AB de la función, a que es igual. Entonces resulta que ese A, B, volvemos ahí con la repetidera, ¿no? A, B es un punto de esta región. Como A es menor que 1, ¿cuál es la función que utilizo? Esta. Esta sería la función porque aquí dice que para los X menores que 2, esta es la función. O sea que sería el límite de la constante 0. Cuando XY tiende a AB. Y eso sería, pues, el límite de una constante es la constante, entonces me da 0. Entonces, ¿qué podemos ahí concluir? Que sí es continua. Entonces, F sí es continua en esa región. ¿Sí? En esa región es continua. Listo. Ahora vamos a analizar otra región. Por ejemplo, vamos a suponer que me dan otra región. Entonces, una región que me digan que son los XY que pertenecen a R2, tal que Y es mayor que X. Entonces, vamos a graficar cuál es esa región primero que todo. Entonces, volvemos a hacer acá el plano. Y esa región, trazamos la recta Y igual a X, ¿sí? Porque esta es la recta Y igual a X. Y esa recta, en esa recta, ¿cuál es la región que me cumple esto? ¿Estos o estos? Entonces resulta que los que cumplen son, estos punticos son los que cumplen. Estos son los punticos que cumplen. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, ahora, igual que ahorita, vamos a analizar si el punto está en esta región, o sea, si AB está en esa región. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
ahí sí tenemos que tener en cuenta que resulta que aquí tenemos la recta x igual a 2. Acá tenemos la recta x igual a 2. Y miren que esa recta prácticamente a esta región la está partiendo en dos subregiones, ¿sí? Entonces nos tocaría analizar qué pasa si AB está en este lado, qué pasa si AB está en la recta y qué pasa si AB está en ese lado. Debe ser continua en los tres lados. Entonces analicemos primero qué pasa si AB está acá. Entonces cuando AB está acá, entonces podríamos decir cuando A es menor que 2. Si AB está en este lado, es porque A es menor que 2. Entonces, si A es menor que 2, entonces, primero, ¿a qué es igual f de AB? Entonces, si A es menor que 2, vuelve y me da 0. Listo. Segundo, el límite, cuando x y tiende a AB de la función. ¿Sí? Pero como A es menor que 2, entonces eso sería el límite de 0, otra vez. Y eso me daría 0. Porque A es, como A es menor que 2, porque está en esta región, entonces volvemos a tomar esta parte. Entonces, listo, ya me da 0. Entonces, listo, la función es continua en esta región. Listo. Pero, ¿qué pasa ahora cuando A es igual a 2? O sea, con un punto sobre la recta. Un punto sobre la recta. Entonces, primero, aquí es igual f de AB. O bueno, de una vez coloquemos f de 2, b. ¿Sí? Porque si A vale 2, entonces f de 2, b. Entonces, f de 2, b, aquí dice, cuando x es igual a 2, es esta función. Entonces, f de 2, b, pues sería 2 más b. ¿Sí ven? F de 2, b es 2 más b. Segundo, aquí es igual el límite cuando xy tiende a 2, b de la función. Y ahí viene entonces el dilema. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que si A, B, o sea, si está en este punto, entonces coloquémoslo. Si está en ese punto, o sea, este es el punto 2, B, ese es el punto 2, B, entonces, ¿qué va a pasar cuando XY se acerca a B? Entonces, ¿cuáles son esos XY? Esos XY, esto ya lo estudiamos con AB como aquí. Entonces, si 2, B está acá, los puntos XY que se acercan a 2, B pueden ser estos puntos que están por acá, que se están acercando a 2, B, pero sería a 2 por la izquierda, ¿cierto? O sea, estos puntos prácticamente diríamos que la X se acerca a 2 por izquierda. En cambio, si yo tomo estos punticos por acá, ¿qué pasa con esos puntos? La X se acerca a 2 por derecha. ¿Sí? A 2 por derecha. ¿Sí? ¿Por qué yo los puedo colocar arriba o abajo? Porque supuestamente B puede ser cualquier punto de esto, ¿no? O sea, B es un punto, es el valor de Y, pero a partir de acá hacia arriba, ¿no? Entonces, son puntos que se van acercando aquí a la recta por la izquierda o puntos que se acercan aquí a la recta por la derecha. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo hallo este límite, me toca analizarlo de las dos formas. Entonces, diríamos, el límite cuando XY se acerca a 2 por izquierda, B, y si yo coloco 2 por izquierda, B, entonces, ¿cuál es la función para por la izquierda de 2? Entonces quiere decir que son menores que 2. Entonces es 0. Entonces el límite de la función, perdón, aquí voy a escribirlo completo.
sería el límite de 0. ¿Sí? Cuando XY se acerca a 2 por izquierda, coma B. Entonces, eso sería 0. Y ahora, entonces, acá vamos a hacer el otro pedazo. Entonces, ahora, el límite cuando XY se acerca a 2 por derecha, coma B, de la función. Pero resulta que como hablamos de 2 por derecha, son los mayores que 2. Entonces, para ser mayores, como son mayores que 2, ¿cierto? Utilizamos es esta. Entonces, me quedaría el límite de X más Y cuando XY se acerca a 2, B, pero 2 por derecha. Y si reemplazamos ahí, me quedaría 2 más B. Y estos dos son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque B es un número mayor que 2, la B. Entonces esto nunca me va a dar 0, porque esto es un número siempre mayor que 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el límite de la función no existe, porque me dan diferentes, ¿cierto? Cuando XY tiende a 2, B, porque por derecha mire lo que me da, por izquierda me da 0, entonces ese límite no existe. Por tanto, podemos decir que F no es continua. No es continua ¿en dónde? En esa región, ¿sí? Porque puede ser que sea continuo acá, pero aquí ya no es continuo. O sea que ahí en la recta hay un salto. Entonces, por lo tanto, no es continuo.